Muy buenos días a esta entrevista que queremos hacer con el profesor Roger Chartier, que nos acompaña desde París, la tarde parisina y en esta mañana mexicana. Entonces, el objetivo de esta entrevista es repensar las ciencias de la información desde la historia de la cultura impresa. Entonces, profesor, buenos días, gracias, buenas tardes, gracias por Sí, acompañarnos en esta entrevista. buenos días. Gracias, gracias. Maestro, queremos comenzar con esto. Usted ha tenido una trayectoria muy importante para comprender las transformaciones sociales y culturales en Europa a través del estudio de las prácticas de escritura y lectura. Ha sido reconocido con premios como el Gran Premio Gorbet y el Annual Award de la American Printing History Association, y es honor doctoris causa por diversas universidades. No obstante, para quienes todavía no están familiarizados con su obra, ¿cómo se presentaría usted mismo de manera muy breve? Pienso que no vamos a ver esta presentación al correr de las preguntas y respuestas, pero yo soy un historiador de la cultura escrita, particularmente para los siglos de la primera modernidad, entre el siglo XV, si empezamos con Gutenberg, y los comienzos del siglo XIX, cuando se transforman profundamente las técnicas de composición e impresión de los libros. Y esto es el resultado del cruzamiento entre varias referencias. La primera, por supuesto, es la tradición historiográfica de los Annales en Francia, que han definido a la vez una historia social de la cultura y una historia cultural del mundo social. Y dentro de esta perspectiva, evidentemente, un libro traducido rápidamente por el Fondo de Cultura Económica, que era el libro de Febvre Martin, la aparición del libro. Pero que para mí que esta perspectiva fundamentalmente francesa se debe cruzar con una otra dimensión, que era la dimensión de la bibliografía, en el sentido norteamericano, inglés o también de Australia, de Nueva Zelanda, y que he encontrado al correr de los años como profesor invitado en la Universidad de Pensilvania, que, que es como un baluarte en América la tradición de la bibliografía y particularmente para los estudios shakespearianos. Y para mí esta referencia a la bibliografía en su sentido clásico fue ya evidentemente transformada cuando esta bibliografía se transformó en una sociología de los textos, el título de un pequeño libro fundamental, una serie de cuatro conferencias de Donald Mackenzie. Una tercera dimensión, evidentemente, la encuentro con la tradición italiana, más fundamentalmente ubicada en la codicología o la paleografía, pero que más allá de este saber técnico, ha también definido un programa de estudio de las producciones, circulación, apropiaciones de la cultura escrita, y particularmente la obra de Armando Petrucci o de Guglielmo Cavallo. Y finalmente, como objeto de estudios, el encuentro con eh, la literatura inglesa, porque la relación entre bibliografía y Shakespeare es muy fuerte. Se puede pensar que se han construido los conceptos, las técnicas, los métodos de la bibliografía a partir del corpus de Shakespeare. Pero también el encuentro con los textos del siglo de oro, porque había siempre tenido una relación con los textos y después con los hispanistas franceses y después con los colegas españoles, por ejemplo, Francisco Rico, que me han abierto este campo de estudio, no solamente Don Quijote, por supuesto, sino también las casas Gracián, Lope de Vega, sin olvidar, evidentemente, una literatura francesa y particularmente como se ve a través de la referencia a Lope de Vega o Shakespeare, a las obras teatrales, a las obras dramáticas que tienen esta característica propia de ser, en primer lugar, sobre en el teatro.
una transmisión oral y que después, no todas, se encuentran impresas. Sería una manera de retrato a partir de la yuxtaposición de cuatro elementos: la historiografía francesa, la bibliografía anglosajona, el estudio de la cultura escrita en su totalidad en la perspectiva italiana y finalmente una forma de crítica literaria compartida que ubica cada obra dentro de las condiciones de su de posibilidad de su producción o de su apropiación. De acuerdo. Y por lo que nos ha contado, lleva ya bastantes décadas estudiando la historia del libro y la lectura en la modernidad. Y como usted lo señala, son fundamentales estos estudios. Y cambiándolo a otro campo de estudio, ¿por qué cree que también resultan esenciales estos estudios historiográficos para quienes son especialistas en ciencias de la información, maestro Shatir? Sí, pero usted se ocupa de la ciencia de la información. Yo puedo simplemente solamente pensar en lo que en una perspectiva histórica debe o puede ser útil, relevante para una perspectiva de ciencia de la información. En este caso, lo que me parece lo más fundamental es hacer hincapié en las discontinuidades, discontinuidades entre las técnicas, entre los soportes y entre las prácticas. Por ejemplo, la discontinuidad que existía entre el libro de los griegos o de los romanos, el volumen y la invención del códex, la aparición del códex, del libro tal como lo conocemos en los primeros siglos de la era cristiana. Segunda, y aquí es una transformación morfológica, una transformación técnica, una discontinuidad técnica. Es la invención de Gutenberg, que permite la reproducción de los textos fuera de la copia manuscrita. Aquí es no la morfología, sino la tecnología o la técnica de reproducción y circulación de los textos que está eh, transformada. Y finalmente las prácticas culturales que se vinculan con uno u otro de esta forma material de inscripción de los textos. Los historiadores han discutido la invención, la posibilidad de una lectura visual y no solamente necesariamente oralizada, inclusive para el lector él mismo y no para compartir el texto con los oyentes. O bien se puede pensar en la discusión del siglo XVIII, a propósito del siglo XVIII, en cuanto a una revolución de una lectura previamente intensiva y a partir del 18 extensiva, o se puede pensar saliendo de la primera modernidad, en la universalización de la lectura frente a una competencia que era de manera diversa, restringida a algunos medios sociales anteriormente. Así que haciendo hincapié en estos tres niveles o modalidades de ruptura morfológica, el objeto escrito; técnica, cómo se reproducen los textos; cultural, cómo los lectores y lectoras se apropian de los textos; podemos acercarnos de la ciencia de la información y de un presente, o también que ya es un futuro, en el cual, por la primera vez, estas tres formas o modalidades de ruptura han acontecido al mismo tiempo. La pantalla es una ruptura del soporte, de la materialidad; que la transmisión digital es una revolución de los modos de la comunicación; y finalmente, lo podemos discutir más tarde, a la práctica de lecturas frente a las pantallas son prácticas que no son las del pasado. De esta manera tenemos una tal vez con felicidad o tal vez con preocupación, una revolución que por la primera vez asocia las tres dimensiones: cultural, morfológica y técnica, que eran en el pasado siempre destacado una de otra. De esta forma, de los tres niveles que comenta el cultural, el morfológico y el técnico,
¿Habrá de alguna otra forma desafíos? ¿No considera usted en la enseñanza de los planes curriculares de bibliotecología y biblioteconomía? ¿Cómo podrían estas metodologías o estas disrupciones empezar a formar de otra forma el futuro de los profesionales de la información, maestro Shatier? Usted mencionaba evidentemente tres categorías: bibliografía, biblioteconomía, bibliología. Ujú. Voy a hacer hincapié en las dos primeras, porque son categorías que son compartidas por los que estudian la primera modernidad, la modernidad del libro de Gutenberg hasta los comienzos del 19. Y la última, bibliología, es un concepto nuevo que aparece en el siglo XIX, que no se utilizan por parte de los historiadores de la primera modernidad, sino que se define una ciencia general o del libro, del texto y de lo escrito, como lo he encontrado en una definición. Ahora, bibliografía. Me parece que es fundamental para la formación de los bibliotecarios, archivistas, la gente que se dedican a una práctica profesional en relación con los escritos, no solamente los libros, los escritos en general. Porque hay tres sentidos en bibliografía. El primer sentido, como decía, es un sentido técnico, el estudio de las huellas dejadas por el proceso de producción de los textos, de los libros, dentro de los libros mismos. Y esto era lo esencial de la perspectiva de la bibliografía, entendida en el sentido que mencionaba de los estudios ingleses o norteamericanos. Como sé finalmente que el libro estudiado en su materialidad, y los pliegos, la encadernación, las formas de lo que se llama de catchword o signature, todo ese saber técnico al servicio de una comprensión del proceso de producción de los textos dentro de los talleres tipográficos. Más allá de esto, no limitado en este caso a la primera modernidad, el estudio bibliográfico de la materialidad de los libros es su aporte fundamental, una contribución fundamental para comprender el sentido de los textos, tal como los lectores lo construyen, y contra toda forma de crítica literaria puramente interesada o solamente interesada al texto. Se debe pensar que un texto es siempre encarnado en una inscripción. Esta inscripción tiene, como decía Mackenzie, muchos elementos no verbales. La disposición del texto sobre la página, el formato del libro, la presencia o no de índices, la presencia o no de ilustraciones, la puntuación, todos estos elementos, que son objetos también de la perspectiva bibliográfica, son elementos tal vez a menudo inconscientes que el lector o la lectora utiliza para producir el sentido del texto que aparece en tal o tal forma de publicación. Lo que puede conducir a una tercera dimensión de la bibliografía, que es la dimensión de entender la pluralidad de los textos para una misma obra. La obra parece trascendente y transhistórica, pero cada lector o lectora ha leído una obra, eh, Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, en una edición particular, con todos estos elementos no verbales específicos. Y de esta manera, la idea es que debemos pensar, y algunas veces, más allá de esto, hay variaciones entre el texto mismo, que es el objeto de la filología o de la crítica literaria, y de pensar que, por un lado, utilizamos un concepto de obra transhistórico, y al mismo tiempo cada lector se encuentra frente a una encarnación particular
en una materialidad particular del texto. Alors, esto puede ser las varias ediciones de la primera modernidad, las transformaciones de los siglos XIX, XX y finalmente la forma digital de publicación de las obras. Ahora, para mí la bibliografía, con este sentido amplio, es una disciplina absolutamente esencial para los historiadores, los críticos literarios, los profesionales de la biblioteca. No importa. Lo interesante es la vinculación entre estas tres dimensiones. Entender el libro como resultado de una producción dentro de un espacio de material, entender los dispositivos no verbales como fundamentales para la construcción del sentido y comprender la pluralidad de los textos que dan a leer en varias formas, en varios momentos, para varios lectores una misma, entre comillas, obra. La segunda noción es biblioteconomía, y aquí también me parece que podemos tener un puente entre la primera modernidad y los tiempos contemporáneos y los estudios y las prácticas de los profesionales, porque en cada momento hay una apuesta fundamental cuando se trata de las bibliotecas entre una dimensión epistemológica y una dimensión de la práctica. La dimensión epistemológica es cómo se organiza una diferenciación de temas, de tópicos, de rúbricas que organizan las clasificaciones bibliográficas y bibliotecarias. Entonces, hay esta dimensión que es la relación entre la división de teología, jurisprudencia, historia, con clases más precisas, que es un tema fundamental de la biblioteconomía, cómo fueron pensadas las distribuciones de los títulos entre categorías intelectuales. Ahora puede ser, tiene evidentemente, un efecto práctico cuando estas divisiones intelectuales se transforman en un catálogo temático de una biblioteca o la organización física, espacial de la biblioteca. Y frente a esto, evidentemente, la biblioteca es también una institución esencial del mundo social, del espacio cívico. Y, en este sentido, me parece que la reflexión sobre la biblioteca como institución, la biblioteca como espacio, la biblioteca como comunidad de lectores necesita para ser bien entendida que la contribución histórica, sociológica, antropológica. Y de esta manera la biblioteconomía puede asociar un estudio de tipo finalmente conceptual, epistemológico, las divisiones del saber, con toda una serie de disposiciones traducidas o transformadas en prácticas y que se vinculan con el papel de las bibliotecas, con el público de las bibliotecas y con la biblioteca como institución dentro del mundo administrativo o cívico. Maestro Shetek, y es indiscutible que las bibliotecas han tenido un rol muy importante en tanto en el papel educativo como en su labor como investigador. Aquí me gustaría preguntarle cómo han evolucionado esas bibliotecas desde que comenzó su carrera como investigador y algo muy, muy importante, ¿qué es lo que más les ha sorprendido a usted como investigador? Esa evolución frente a las formas en las que se manifiestan hoy las bibliotecas y todas las formas, e incluso las expectativas que se tienen de las bibliotecas públicas, sobre todo. Sí, me parece que eh, la dimensión fundamental
aquí en para las bibliotecas sería sí, esta pregunta que me decía sobre la número 5 finalmente, que me había mandado, sí. Lo más esencial me parece un desafío que no existía en el pasado, porque leer en una biblioteca lo que se puede consultar sobre una pantalla. El programa del proceso de digitalización de las colecciones que cada biblioteca está asumiendo, desarrollando, tiene el aspecto paradójico de dar un acceso sin par, nunca en esta dimensión, al patrimonio textual de las bibliotecas y al mismo tiempo puede tener como consecuencia de vaciar los espacios de la biblioteca porque los lectores no van a percibir la necesidad de la biblioteca cuando una biblioteca digital y mental puede sustituirse a la biblioteca. Y me parece un desafío absolutamente esencial que vemos en todo el mundo. Alors, la respuesta a este desafío es evidentemente demostrar de una manera muy fuerte que la reproducción digital es una modalidad de reproducción que no conlleva, que no transmite la experiencia de los lectores y lectoras que habían encontrado este texto ahora digitalizado en una multiplicidad de formas materiales que para ellos y ellas eran una contribución absolutamente esencial a la producción del sentido del texto. Y de esta manera me parece que cada biblioteca, lo estoy viendo en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, donde soy profesor durante una parte del año, y muchos otros ejemplos en que la idea, que me parece una falsa idea, de equivalencia, es siempre el mismo texto, porque debería ir a ver en la biblioteca ese texto en una edición del siglo XVII cuando lo puede leer la pantalla en mi casa o en mi oficina. Y entonces lo que está, la apuesta fundamental es mantener una relación con los lectores y lectoras del pasado y de encontrar, no siempre, evidentemente, yo también estoy utilizando reproducción digital de algunos libros, pero sí, el texto es el objeto principal de la investigación. Sí, esta investigación no está totalmente ciega frente a la historia. Ir en la biblioteca es una obligación, una necesidad para leer lo que han leído los lectores del pasado. Puede ser el periódico del 19, puede ser las ediciones de Shakespeare en el siglo XVII, no importa. Lo que importa es la percepción, la conciencia que cada una de formas de inscripción de un texto, manuscrita, impresa, digital, tiene su lógica propia y no puede considerarse que una, por ejemplo, la digital, permite de olvidar las previas, particularmente la impresa. Y de esta manera, el papel fundamental de la biblioteca es de hacer los estudiantes, lectores, ciudadanos conscientes de esta transformación y participar en lo que considero como una lucha fundamental, que es rechazar la idea de equivalencia. Es muy fácil de mostrarle el formato del texto digital y el formato de la pantalla sobre el cual lo leemos. El formato del libro impreso es un elemento fundamental de el orden de los libros. Folio, un cuarto, pequeños formatos que corresponden tanto a
categorías de textos cuanto a prácticas de lectura. Entonces, es un ejemplo, pero hay muchos otros que se podrían mostrar y de luchar lo más que posible por exposiciones, por visitas de los estudiantes, por, no sé, publicaciones. Las bibliotecas defender su razón de ser a partir del rechazo de la idea de equivalencia. Si no, es mortal. La biblioteca puede transformarse en un centro de reproducción digital de textos que ningún lector va a buscar en sus espacios de consulta. Y ahí se abre una de las muchas luchas que existen en los sistemas bibliotecarios, en los espacios bibliotecarios, profesor Chatier. Y quisiera comentar algo. En este año del 2025 se están cumpliendo 90 años de una publicación importantísima en nuestra formación como bibliotecólogos, que es La misión del bibliotecario del filósofo y pensador español Ortega y Gasset, donde se forma la idea de que el bibliotecario no solamente debe conservar libros, sino también hacerlos inteligibles. Y es importante traerlo a colación porque hoy, como usted dice, que no es lo mismo una biblioteca que nada más se reproduzca textos que no van a ser leídos, y eso si le agregamos el contexto de la inteligencia artificial, donde parecería que los bibliotecarios están siendo desplazados como alguien que nada más gestiona datos, es un panorama complejo. Desde su perspectiva como historiador, profesor Satir, ¿cómo deberíamos repensar el papel de los bibliotecarios en este nuevo ecosistema de conocimiento? ¿Cómo podemos considerar el nuevo papel que puedan tener en medio de este contexto tan vertiginoso? Sí, es un papel complicado, me parece, porque ya, por un lado, la primera exigencia es de mostrar que no existe esta equivalencia y que este nuevo ecosistema de lo escrito que representa una ruptura fundamental con la cultura escrita previa. Un ejemplo, la relación entre escribir y leer, que son completamente intricados, asociados permanentemente, de manera permanente, vinculados sobre la pantalla. Usted sabe que en inglés se ha inventado la palabra de readers, to write, to read, en una sola palabra, porque el lector está escribiendo y escribiendo está leyendo. Es lo que pasa frente a a las pantallas y particularmente las más pequeñas, los móviles y los smartphones. Primera conciencia necesaria que se asocia con la conciencia, evidentemente, que el soporte es una revolución radical, que el soporte de la escritura y de la lectura en el mundo digital es el mismo para una y otra de las prácticas y para todos los géneros de textos que se producen o se leen, desde el libro académico hasta el mensaje de la red social. Entonces es también una diferencia absolutamente fundamental. Y el bibliotecario, pero también el profesor, el maestro, el periodista deben mostrar esta transformación, no como un juicio de valor, sino como una descripción de una radical mutación. Una otra consecuencia de esto sería lo que decíamos, el hecho de que en todos los soportes de la escritura hasta el mundo digital, las tabletas de Sumer, los rollos de los antiguos, los códices manuscritos, los libros impresos, había siempre una asociación intrínseca entre un contenido textual y un objeto material. Y no se podía separar esta realidad. En los siglos que estoy trabajando, había como la idea que el libro, tal como el ser humano, tenía un cuerpo y una alma. El alma, el texto, el cuerpo, la forma en la cual el alma se ubica.
Evidentemente, el mundo digital ha disociado totalmente esta realidad, porque ya el cuerpo sería la pantalla del computador que puede recibir cualquier texto o imagen que el lector quiere producir, recibir, leer, mirar. Y el texto está independiente de esta forma material. El lector lo puede modificar si el texto está abierto para transformar la tipografía, la puesta en página, todo esto. Es una diferencia radical. Y también la biblioteca es el lugar que puede mostrar esta diferencia radical, porque la biblioteca tiene libros. Y si es una biblioteca que tiene un pasado fuerte, libros del 19, libros del 15, del 17, entonces es el lugar en que la gente puede ser consciente de la radical discontinuidad entre su mundo ahora, este mundo obsesivo de las pantallas, las grandes, más y más las pequeñas, y el mundo inmenso desde los primeros siglos de la era cristiana, de los libros, otras formas de inscripción de lo escrito. Y la biblioteca está privilegiada porque tiene las dos, la cultura digital y las huellas, las producciones de las culturas escritas previas. Otra dimensión que la biblioteca puede mostrar, la relación entre los fragmentos y una totalidad textual. El mundo de las pantallas es un mundo de la fragmentación, de la segmentación, por un lado, porque la mayoría de los textos producidos o leídos son textos breves, los de las redes sociales, y por otro lado, por los textos que son libros en el sentido de una arquitectura textual. La lectura frente a la pantalla extrae y no se preocupa de la totalidad. Generalmente no se preocupa de la totalidad. El fragmento se autonomiza, adquiere una existencia intrínseca, única. Y es como, evidentemente, olvidar que estos fragmentos tenían un papel, desempeñaba un papel, tenía un lugar en una demostración, una narración o una argumentación. Aquí también la biblioteca puede mostrar el texto como arquitectura, con partes, elementos. No, nadie puede estar obligado de leer todas estas partes o elementos, pero la percepción de su lugar, su papel en la totalidad, permite de conservar una percepción de lo que es una obra construida como tal. Y de ahí también me parece que evidentemente la librería es un lugar en que se ven estas arquitecturas textuales, la biblioteca hay aún más, y es una otra función de la biblioteca de mostrar, de preservar, en este caso, no solamente lo que han leído los antepasados, sino también el concepto mismo de una obra literaria, histórica, científica. Es una responsabilidad eh, muy fuerte. Y más allá de esto, evidentemente, la responsabilidad de la biblioteca es la responsabilidad de una institución en el espacio público, cívico. Y de esta manera, a través de todos los dispositivos de la biblioteca, conferencias, seminarios, encuentros, exposiciones, de participar a esta vida social, cívica y política en el sentido amplio de la palabra, porque sería una otra contribución fundamental. En el mundo digital, la información es ampliamente desinformación. Es la idea que a partir del momento en que se han perdido
la relación entre los objetos materiales de la cultura escrita y una jerarquía, una clasificación de los discursos. No se esperaba la misma cosa de una revista de un kiosco o de un libro publicado por la universidad. Había como una inmediata percepción de lo que se podía esperar en términos de conocimiento de una forma u otra. La pantalla unifica todo y los textos más absurdos como las tesis de académicos tienen el mismo soporte y aparecen en la misma forma. Y de esta manera es una contribución fundamental a la pérdida de la percepción de la diferencia entre conocimiento y falsificación, entre fake news y información controlada, entre reescritura absurda y políticamente orientada del pasado y trabajo de la historia como disciplina crítica. Entonces, una otra contribución mostrando la radical diferencia es una contribución a proteger, si todavía se puede, el espacio público contra los peligros que multiplicaron las formas digitales de producción o reproducción de los textos. Alors, para concluir, evidentemente la biblioteca no está sola en esta serie de tareas, la educación, la escuela, la universidad, lo que podemos esperar los medios, que la prensa pueden desempeñar un papel o las intervenciones en el espacio público en forma de feria del libro, conferencias públicas. Hay varios elementos que deben permitir de mantener esta conciencia finalmente eh, que va a proteger los lectores y las lectoras y también las instituciones democráticas o las instituciones del conocimiento contra esta perversión que es en la cual no hay los criterios, no hay criterios para afirmar claramente la diferencia entre la falsificación, la manipulación por un lado y por otro lado el conocimiento y el saber. Como usted dice, hay muchos desafíos para las bibliotecas y creo que uno de ellos que se ha abierto paso inevitablemente en los últimos años es el de la llamada inteligencia artificial. Y aquí quisiera consultar con usted cuál considera que son las direcciones que está tomando la cultura escrita con la irrupción de este fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Qué se está modificando en la cultura escrita en los últimos años? Y creo que también es muy importante ver hacia dónde podemos dirigir ahora la mirada como investigadores para empezar a sortear Sí, temas que puedan ser interesantes más allá de toda la debacle de desinformación y de largas expectativas políticas sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál considera que es esta reorientación que está tomando la cultura escrita? sí, es una forma paroxística dentro del mundo digital, la aparición de la inteligencia artificial. Paroxística porque en este mundo digital que intenté de describir, se mantenía tal vez alterados o tal vez transformados los elementos claves de la cultura escrita. El mundo digital y la publicación digital no había totalmente suprimida la idea de propiedad intelectual o de propiedad literaria. Los actores de este mundo, como lectores, como productores de textos, eran mujeres y hombres. Las producciones textuales, inclusive si se ubicaba dentro de una nueva materialidad que tenía consecuencias enormes, como lo hemos discutido, que, sin embargo, se respondía a los criterios tradicionales de la investigación, de la originalidad, de la creación. Y es la razón por la cual algunos especialistas consideran que la inteligencia artificial es una revolución dentro de la revolución, porque aquí lo que está en juego, la apuesta, está la destrucción de los tres criterios de la cultura escrita que se habían mantenido alterado, transformado, trastornado en el mundo digital. Primero criterio
estoy hablando de la inteligencia artificial generativa que produce texto. Primera apuesta, la máquina versus el autor humano. La primera vez que una máquina está el autor de texto, sin directa intervención de cualquier agencia humana. Consecuencia, el plagio o una forma más sutil de reutilización de lo que está ya presente se ha sustituido a la criteria de la invención o de la originalidad, porque los textos generados por la supuesta inteligencia artificial son textos que se componen a partir de textos ya existentes. Entonces, no de una manera inmediata, porque esta inteligencia que no está totalmente inteligente, pero tiene la inteligencia suficiente para disfrazar, esconder, mudar el reuso de los textos ya presentes. Una consecuencia de esto era que los bancos de datos utilizados por la inteligencia artificial generativa son totalmente específicos. eh, Dominación de lengua, por ejemplo el inglés, dominación de los textos producidos por tal o tal parte de la población, de la población, y como lo hemos visto con todos los prejuicios raciales, sexistas que pueden existir. De esta manera, esa es una segunda ruptura. Una tercera es el concepto mismo de propiedad literaria, porque no hay propiedad o de una manera particular de una máquina y los textos de la cual se apodera la máquina no son más protegidos por la propiedad intelectual o la propiedad literaria. Para mí es un desafío aún más fuerte que el desafío que hemos discutido en relación con las bibliotecas. Es la transformación profunda o la destrucción o de la idea de borrar los tres elementos que definían la cultura escrita. Era producto de un ser humano, se vinculaba con una capacidad de invención, de originalidad, de especificidad y se había, a partir del siglo XVIII, vinculada con el concepto de propiedad intelectual o de propiedad literaria. Esto la inteligencia artificial generativa lo desmiente, lo transforma. Y de esta manera me parece que aquí hay una realidad inquietante. No sé cómo se puede limitar, controlar. Ah, y más allá de esto, que hay una, una ilusión de inteligencia artificial. Si se abre cualquier diccionario, que la inteligencia no se define con la capacidad, solamente con la capacidad de producir enunciados que tienen una coherencia lógica, sino que la inteligencia siempre se ha definido como la manera de ajustarse a una situación, una forma singular de concebir o de actuar. Y se ve que evidentemente la máquina no lo puede. Y de esta manera será también una, o sea, una consecuencia podría ser una nueva definición de la inteligencia a partir de la capacidad de la artificialidad y no más a partir de qué son los recursos que una inteligencia que es también sutileza, que es eh, toda una forma de pensamiento y de relación inmediata y singular con una situación, y que era la definición finalmente de la inteligencia en el siglo XVII, la cordura, el ingenio, la destreza, todo esto
totalmente borrado por lo mecánico de lo artificial. Alors, pues, me parece un desafío que muy fuerte. La respuesta es evidentemente demostrar contra estas formas de producción de texto, lo que se pierde, particularmente si seguimos este camino de qué es la inteligencia. Lo que se pierde, lo que se gana, evidentemente, la traducción automática, cada uno la puede utilizar, pero con los mismas matices. Si se lee las traducciones automáticas, salvo si es un texto muy simple y que tiene nada de sutil, de doble sentido, de referencia implícita, se ve que hay un resultado que la máquina puede obtener. Pero si se piensa la traducción como algo más sutil, más complicado, más específico, se ve que la máquina no lo puede. Entonces sería la justificación de mantener textos que no van a ser producidos automáticamente, la presencia de traductor que no son totalmente desprovistos de su trabajo por la máquina de la IA, y también un mundo en el cual se piensa, ¿no?, que ser humano, capacidad de, creativa y propiedad de cada uno sobre lo que escribe, no desaparecen totalmente. Y a partir de lo que venimos discutiendo y platicando, está abierto ahora el tema de algo que mencionaba usted en su lección inaugural del Collège de France, que se tituló Escuchar a los muertos con los ojos. Y usted mencionaba que el sueño de una biblioteca universal parece hoy más cercano que nunca, pero advertía sobre los riesgos de una felicidad extravagante y, entre comillas, felicidad extravagante. De Y ahora, Borges, la fórmula de Borges. sí, sí, sí. Y ahora, sin caer en futurologías o en algo inapropiado para la historiografía, ¿cuáles considera usted que deberían ser esas acciones que se deban tomar ahora en relación con las bibliotecas? Y lo traigo todavía a colación porque al momento de hablar usted sobre la inteligencia artificial y estas advertencias que tomaba, que nos compartió usted para evitar esas malas concepciones sobre la inteligencia y cómo debemos empezar a reconceptualizar la inteligencia, creo que Ujú. todavía tienen un papel relevante las bibliotecas. Por eso lo traigo a colación, porque creo que está engrandeciéndose esa idea de que la inteligencia artificial también va a cambiar la forma de entender las bibliotecas y las bibliotecas, pues quién sabe si estén todavía preparadas para todo eso. Y aquí sí, con su experiencia, ¿cuáles serían esas acciones que podrían tomarse para no caer en esos riesgos de la felicidad extravagante? No lo sé. Bueno, evidentemente los dos peligros fundamentales que hemos visto a través, en primer lugar, del mundo digital anterior a la inteligencia artificial, exacerbados con la inteligencia artificial, son los peligros para el conocimiento. De esta manera, la idea de la equivalencia de todos los discursos a partir de su forma de inscripción o con la inteligencia artificial de su forma de producción, puede ser la matriz de este peligro, y hacer circular como si fuesen verdades científicas, las teorías más absurdas. Y el segundo peligro, evidentemente, para la democracia, el funcionamiento político democrático de las sociedades vulnerables, como lo hemos visto en varias elecciones en el pasado reciente, vulnerables a la circulación de la manipulación de las emociones o de los resentimientos o de las desdichas por parte de estas manipulación de los sentimientos y la circulación de las falsas noticias. Para resistir a este peligro, tanto para el conocimiento como para la democracia, me parece que la única posibilidad es de mostrar al mismo tiempo que se muestran las extraordinarias capacidades de esta tecnología digital y
inteligencia artificial. Al mismo tiempo, demostrar que no pueden integrar la totalidad de los recursos que representaban, que ofrecían las culturas escritas del pasado, tanto la comunicación manuscrita como la publicación impresa, con su orden de los libros, su producción científicamente controlada, la organización arquitectural del libro y de la demostración o de la argumentación. Es este papel de... ¿Por qué la biblioteca? Porque en la biblioteca el, cualquier uno está confrontado con el encuentro con la pluralidad de todos los soportes de la escrita y pueden ver, descifrar las potencialidades o posibilidades ofrecidas por una u otra forma de inscripción de lo escrito que se pierden cuando una otra forma puede procurar otras posibilidades, pero que pierden, perdiendo las posibilidades previas. Alors sería, me parece, este papel de la biblioteca en la sociedad contemporánea, que es a la vez una condición de la sobrevivencia de las bibliotecas y una condición que hace de las bibliotecas uno de los lugares esenciales para la defensa la defensa del conocimiento, del saber, de la ciencia, separada, distinguida, diferenciada de otras formas de circulación de opiniones o de mitos o de fábulas, y al mismo tiempo como una institución de la relación crítica con todo lo que se puede leer. Porque para concluir este punto, me parece una transformación fundamental el lugar del criterio de la verdad. En la cultura escrita, hasta el mundo digital, el criterio de la verdad era el resultado de una confrontación. Había un enunciado en un texto, se podía o se debía salir de este texto, comparar con otras fuentes de información y finalmente establecer lo que parecía lo más probable, lo más verdadero. La construcción de la autentificación o de la verdad de un enunciado suponía la comparación entre varios textos. Con la red electrónica se ha mudado este criterio de la verdad desde la confrontación crítica hasta la creencia, la certidumbre de lo verdadero intrínseco, inscrito dentro de la red social. Y se ve como el funcionamiento de la red social en las cuales los lectores, escritores, los readers, atribuyen verdad a los enunciados y una forma cerrada. No se sale de la red. Lo que aparece en la red es verdadero. Lo que se produce, lo que se lee. Y de ahí la fuerza destructora de las redes sociales para hacer compartir a sus miembros las teorías más absurdas o las ideas más nefastas. Entonces, restablecer el diagnóstico sobre lo verdadero y la verdad de los enunciados a partir de la confrontación. También la biblioteca lo muestra, porque hay varios libros en la biblioteca sobre el mismo tema. Y se pueden inmediatamente ver una confrontación, una correspondencia, una comparación, cuando la red social es una estructura cerrada y en la cual la producción y la recepción de la verdad no supone de ninguna manera de salir de los intercambios entre los usuarios de la red. No todos, evidentemente, pero el modo que habíamos visto en varias elecciones en las cuales la red electrónica plus WhatsApp eran los instrumentos para la convicción
de los que les utilizaban en relación con las teorías las más absurdas o las falsificaciones las más brutales. El planteamiento del criterio de verdad también es algo que otros filósofos han decantado y también sociólogos de la lectura y demás. Y ahora pensando en una obra sin duda importante para toda Hispanoamérica y que se ha convertido en un clásico que es El Quijote, usted ahí ha hecho mucho trabajo sobre historia de la lectura, en especial ha profundizado sobre el Quijote. ¿Y usted qué ha descubierto sobre el proceso de institucionalización de una obra como un clásico? Yo aquí le pregunto con ese sentido que proponía Ítalo Calvino, en tanto un texto clásico, es una fuente inagotable de significado, y muchas veces el Quijote ha tenido esa percepción. Entonces, si nos puede platicar un poquito más en torno a esa lectura del Quijote. Sí, sí, es curioso que había, no curioso, pero que había esta pregunta porque hace algunos días estaba en Lisboa y había un congreso sobre Camus. No soy un especialista de Camus, pero la primera mesa redonda era sobre para qué yo leer a los clásicos y con la referencia evidentemente al texto de Italo Calvino. Y es una cuestión más difícil que lo que parece porque estaba fundamentada sobre una situación paradoxal. Por un lado, los clásicos son profundamente ubicados en su tiempo y se ve a través de esos estudios filológicos, históricos, todo lo que es absolutamente del siglo de oro en el Quijote. Y de esta manera podríamos pensar que este libro está totalmente definido por su historicidad. Y como usted decía, al mismo tiempo estamos leyendo el Quijote. Y todos, y en todas lenguas, en todas partes del mundo, y esto desde el siglo XVII. ¿Qué es el misterio que hace que una obra que parece tan estrictamente ubicada en su tiempo? No vivimos en el siglo de oro. Todos los temas y las figuras son totalmente ajenas a nosotros. Y al mismo tiempo hay algo en el Quijote que persiste como una presencia en el presente. Y siempre me había llamado la atención esta atención y que tal vez característica a los libros que llamamos de clásicos. Hay libros que no sobreviven a su momento histórico de producción y de lectura. De esta manera no es una ley general para todos los textos. Hay textos que mueren con su propia historia y hay otros que eh, viajan hasta los presentes sucesivos. Don Quijote fue una lectura del siglo de oro. Don Quijote era un personaje cómico, un gracioso de comedia. Don Quijote fue una lectura del siglo XVIII porque en el Don Quijote había los provechos y los peligros de la lectura. Cuando Don Quijote habla de otras cosas que los libros de caballería, es particularmente agudo, inteligente. La lectura como una alienación y la lectura como conocimiento. En el siglo XIX había una lectura romántica. Don Quijote combatía contra la perversión del mundo, la esperanza siempre desmentida y transformada en una situación ridícula, pero de una lucha para lo mejor, para una mejor sociedad. Y finalmente, ya en el siglo XX había muchas revistas anarquistas o socialistas que tenían como título Don Quijote de la Mancha, como si era la encarnación de este deseo de una sociedad mejor que la sociedad en la que él vivía y vivían los que publicaban estas revistas en el siglo XIX. Entonces hay una permanente presencia de Don Quijote en varios momentos. ¿Cómo interpretar esto? Ah, pienso que hay dos maneras. Una que fue propuesta por el crítico literario, filósofo alemán Hans Ulrich Gumbrich, que es de pensar que en las obras
algunas obras. Hay como sentidos latentes que no se activan solo, que se activan solamente si una situación histórica los perciben o los hacen visibles. Y de esta manera es como una dialéctica entre sentidos presentes en la obra, porque no son un total anacronismo, las lecturas del 18, 19 o siglo XX, y al mismo tiempo estos sentidos no eran percibibles por tal vez ni Cervantes ni los lectores del siglo XVII que percibían Don Quijote como personaje ridículo, cómico, anacrónico. Ahora, esta una forma de respuesta, la idea que hay más sentidos en una obra que los contemporáneos han descubierto. La segunda perspectiva es más un modelo sociológico a la Pierre Bourdieu, la idea que hay obras que pueden ser una fuente inagotable de inspiración, de recuperación, de reescritura. Y sería la idea que en el mundo de la literatura o de la filosofía, que los pasados se quedan presentes y que las nuevas producciones se apoderan con registro diferente. Puede ser la imitación académica, puede ser una forma kitsch, puede ser la sátira o la parodia, puede ser la vuelta a los antiguos, puede ser el rechazo, puede ser la revolución, pero todas estas formas de nuevas creaciones se remiten a una referencia al pasado. Y esta referencia al pasado, evidentemente, puede privilegiar las obras que tienen una consistencia, una fuerza, una densidad más fuerte, más fuertes que las otras. Pero evidentemente es una reflexión fundamental de esta idea de una una obra del pasado siempre leída en el presente. Tal vez era tal vez lo que para Italo Calvino definía los clásicos, sin que respondía a la pregunta de cómo es posible. Era dos sugerencias, la idea de la latencia o sentido latentes en la obra, o bien las, la diferencia del mundo intelectual, estético, literario, es que los pasados, o por lo menos algunas producciones de los pasados, nos mueren con su tiempo y se transforman en una fuente inagotable de referencias inspiradoras, creadoras. Lo cual es importante para quien hace historia de libre la lectura, que se estén cambiando constantemente esos sentidos latentes. Sí, pero el problema es de por qué no son totalmente anacrónicas, porque siempre sería posible de pensar que hay nuevas formas sin relación finalmente con la obra misma. La idea es de que el camino entre una historicidad demultiplicada de la obra, y que es el caso de Quijote, de Shakespeare, de muchas otras, y al mismo tiempo que estas lecturas que enriquecen, desplazan, y descubren en el texto otras potencialidades, no son totalmente arbitrarias, totalmente anacrónicas, y que la obra está todavía presente, y no solamente como un pretexto para algo que no tendría ninguna relación con la obra. Es una apuesta también para la escenificación de las obras teatrales del siglo XVII o XVIII, como asegurar una modernidad descifrable para los espectadores de hoy y al mismo tiempo respetar de una cierta manera la obra, si no, no sería necesario de
referirse a esta obra, se podía hacer un espectáculo sin relación con una pieza de Shakespeare. Ahora, ¿qué se queda de Shakespeare? Una adaptación e interpretación contemporánea y los más importantes directores logran esto, de hacer presente la obra y en esta presencia no la destruir, no destruirla, y al mismo tiempo de hacerla contemporánea de los espectadores de hoy en día. Y ahora, dos últimas cuestiones, maestro. Eh, Les estamos haciendo la entrevista desde México y México es conocido en América Latina por ser uno de los primeros países que contó con una imprenta y eso marcó la difusión del conocimiento en la historia del continente. Y la imprenta se constituyó en Nueva España en 1539 con instalación de la primera prensa dirigida. Esos son como antecedentes de esta historicidad del libro en América Latina. Usted, en su contexto como historiador, ¿cómo ve la historia del libro en América Latina? ¿El orden de los libros novohispano constituyó dinámicas distintas de producción, circulación y lectura en comparación con otros lugares? Ya sé que es un tema muy, muy amplio, pero quizá podría darnos algunas pistas para ir investigando el tema. Sí, con prudencia, porque no soy un especialista de estos temas. Dos o tres cosas. La primera es evidentemente la tensión en el mundo colonial entre los libros que llegan desde la metrópolis y, como usted mencionaba, con la primera imprenta de 1539 en México, los libros que se imprimen en las colonias. En el caso del Imperio Español, México Perú, Lima, a la diferencia del Imperio Portugués, porque como usted sabe, no había imprenta en Brasil antes de 1808, cuando la corte ya del mundo, de la conquista napoleónica se había instalada en Río de Janeiro. Ahora, la consecuencia de esto es el equilibrio inestable entre estas dos fuentes de los libros en la América colonial de lengua española. Los libros que llegan desde la metrópolis, que plantea todo el tema de qué géneros, qué tipo de relaciones entre los libreros de España y los de México o Perú, qué prohibición, porque en el siglo XVI, durante 50 años, había la prohibición de la importación desde España de los romances, de los libros de ficción. Entonces es una primera atención absolutamente fundamental, que son los libros o títulos que nutren la producción en las tipografías de la ciudad, tal como México, de los impresores, libreros, editores que se han instalado ahí. Entonces es una primera, una primera atención interesante porque se dice la misma cosa para las colonias norteamericanas de Inglaterra. Una mayoría de los libros no eran los libros impresos en las colonias, pero en el caso mexicano o en el caso peruano hay un desarrollo de la producción local, la producción en la colonia, y que es el equilibrio entre los dos, que son las clasificaciones bibliográficas de una y otra producción y cómo se aplican los mecanismos de la censura. Censura previa o prohibición, como en el caso de España, 1550, prohibición de los libros de ficción, o bien papel de la censura dentro de la colonia y papel, por ejemplo, del Santo Oficio, de la Inquisición. Ahora es un primer tema que me había llamado la atención. Un segundo tema es que en la producción en las colonias hay evidentemente una mayoría de libros que son producidos en la lengua del imperio, pero también hay una
producciones, particularmente en México, de textos, vamos a decir, de libros o libritos en lengua indígenas. Y me parece que es un otro elemento. La señora Garone ya ha estudiado esto, muy precisamente los géneros que se publican o se imprimen en lenguas indígenas. Algunos son para los misioneros, otros también aparecen algunas veces en los bienes de los indios mismos. Particularmente la cartilla o las cartillas o resúmenes de la doctrina cristiana que se llamaban doctrina cristiana y que es importante porque es el tema fundamental de la cristianización en las lenguas de los dominados, colonizados de los indios versus la administración o la justicia que se hacía en la lengua del colonizador, la lengua española o el latín. Esta tensión que desaparece a final del siglo XVI entre una cristianización indígena, lenguas indias versus la imposición de la lengua del imperio, era un tema que me parece interesante porque permite discutir la idea de la traducción como algunas veces una forma de imposición, porque se debía frente al texto administrativo o al proceder judicial traducir lo que decían los que no hablaban en español, en castellano. Y era una forma de imposición de una lengua ajena que no era la suya. Y al mismo tiempo, la traducción puede ser una manera de recibir en una nueva lengua una otra experiencia, una otra existencia. Y también esta tensión, el mundo hispánico, entre la lengua de la cristianización y la lengua de la administración. Una tercera cosa que había no estudiado, pero había escrito prólogos para algunos libros, era más para el 19, la importancia en México o en Argentina, en el Río de la Plata, de los periódicos, de la prensa, de los diarios, que son vehículos no solamente de información, sino de publicación generalmente con una serie sucesiva de artículos sucesivos de textos de historia, textos de filosofía, textos que evidentemente, como lo sabíamos, de novelas. Y la idea particularmente fuerte en este caso, que no podemos identificar la cultura impresa con los libros. Evidentemente hay libros, pero hay muchos otros objetos impresos ya en la primera modernidad. Los pliegos de cordel, ah, la Bibliothèque Bleue en Francia, los chapbooks en Inglaterra son textos impresos que no son propiamente dichos libros. Y también hay todo el mundo de los carteles, de de los textos que se ponen contra las paredes. Entonces, nunca la cultura escrita, la cultura impresa fue solamente una cultura libresca. Pero en el 19 de América Latina me parece que hay una, no solamente porque también en Inglaterra o en Francia, todas las novelas son publicadas por forma del feuilleton, por forma de una serie de fragmentos sucesivamente publicados. Pero el caso de América Latina me había llamado la atención por la idea que era un vehículo para géneros que no son los feuilletons de Eugène Sue o de Balzac, mais que son textos de polémica o discusión histórica, textos de reflexión filosófica o de teoría política. Y debemos pensar en esto. Alors, algunas veces acaban como libros, pueden ser recopilados y se transforman en un libro, pero no siempre. De esta manera, una historia cultural de América Latina, México o Argentina o Perú debe considerar que textos que para nosotros son evidentemente libros, no lo
irán y no circularán en esta, no circularon en esta forma en el momento de su producción, ¿no? Pero habrá muchas otras cosas que decir, evidentemente, la comparación entre Muy amplio. la alfabetización en Europa y en el mundo latinoamericano, el contenido de las bibliotecas privadas o públicas, pero los tres temas que mencionaba, producción en la colonia, producción desde la metrópolis. El caso de Don Quijote sería paradigmático. Los Quijotes que llegan en América Latina en 1606, el primer año de la publicación. Ya hay, si no la totalidad de la primera edición, como lo pensaba Irving Leonard, pero por lo menos con nuevos trabajos, una cantidad importante de ejemplares de Don Quijote, del primero Don Quijote, que llegaban en México, en Perú. Era importante. Segundo tema, lenguas indígenas, lengua del imperio. Y tercero tema, los impresos que no son libros. Los tres me parecen fundamentales para la historia de la cultura escrita en América Latina. Y me parece que es un tema inagotable, lo que se puede investigar de Latinoamérica desde otros países. Y ya para cerrar y para finalizar, maestro, ahorita en qué temas de investigación se encuentra, ¿podría comentarnos algunos adelantos de qué podremos ver después en su obra? En los últimos años me había llamado la atención los tres muertos de 1616. Usted se acuerda tal vez que el 23 de abril se celebra los tres muertos del 23 de abril de 1616, William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Ella había dedicado un primero estudio, que era como un seminario en Filadelfia, a la perspectiva de las historias conectadas, a lo que Cervantes y los contemporáneos de Cervantes podían saber, conocer del Perú del Inca. Y entonces el estudio de los textos de las crónicas es el tema literaria de los peruleros, la gente que regresaban enriquecida en España. Es el tema de las comedias, pocas, pero que se dedicaron a las figuras de los Pizarro, todo esto. Y al mismo tiempo que Shakespeare la Inglaterra de Shakespeare podía saber del Perú, del Inca. Aquí es el tema de la traducción de las crónicas, es el tema más fundamental del mito del Dorado. Aquí era el viaje de Raleigh y que había la idea que después de la conquista por los españoles, los incas se habían mudado dentro del centro de América, más o menos lo que corresponde a la Guyana ahora, y que se había reconstruido el Dorado, el imperio del oro de los incas en este lugar. Ahora, este mito era muy interesante de seguir. Ahora, esto era la primera parte que puedo trabajar más, de las relaciones recíprocas entre los tres muertos y detrás de los muertos el mundo del siglo de oro español, la Inglaterra isabelina y la trayectoria personal del Inca que había viajado, se había establecido en España, y cuya biblioteca puede ser una fuente para ver el tipo de crónicas e historias disponibles para alguien como Garcilaso de la Vega. Y más recientemente, siguiendo este camino, una cosa que me había dado la atención era que en los textos de las crónicas, Acosta, Cieza de León, Zarate, había siempre la mención de
la escritura sin, o del escrito sin escritura del Perú, los quipus. Y de esta manera he pensado que podía ser un tema interesante, porque en la Francia del 18, que no era protagonista de los tres muertos del siglo XVII, había un interés para los quipus. Alors, este interés era vinculado tanto con la idea de una búsqueda de forma de comunicación no escrita, el lenguaje de de la gente mudas, o bien la coreografía, una manera de lengua que no era una lengua que suponía el alfabeto, un sistema silábico o la escritura. Alors los quipus podían entrar porque evidentemente son nudos, son hilos, son cordones y lo que podía ser con lo que se permitía hacer, era posible hacer con este tipo de inscripción. Alors, en la Francia del 18, el otro tema de interés era que había un momento inca. El imperio inca parecía un estado modelo en un cierto sentido y había alors, no todos los textos sobre los incas consideraban los quipus, pero había que consideraban esta forma de comunicación sin escritura. Y en el 18 se habían organizado, particularmente en Francia o en Italia, el tema contemporáneo sobre los quipus. Los quipus como instrumentos para los censos, un instrumento numérico con los que pues, se podía registrar eh, el número de habitantes, se podían registrar los tributos, se podía registrar los inventarios de las almacenes del Estado, enfin, el quipu como instrumento matemático. El segundo elemento, el equipo como lugar de memoria, porque había una perspectiva sobre la cual si el que había organizado el equipo, los nudos, los hilos, los colores, lo remitía a un evento particular, a través de una transmisión memorial, el equipo se podía transformar en una forma de crónica, pero suponía, lo que suponía una memoria del primero productor del quipu en relación con un evento histórico. Y el debate que la literatura permitía, yo todo esto lo empecé con una novela del 18 que es Las cartas de una peruviana de Madame de Graffini, que supone que con los quipus se podían escribir cartas de amor, transmitir los sentimientos, las observaciones, ¿verdad? El quipu como una escritura. Alors, nunca se ha pensado que se podía ir al punto en el cual Madame de Graffini iba, pero que más allá de la función matemática, más allá de la función de memorial, tal vez había la posibilidad de un contenido discursivo en los quipú. Hasta ahora es un debate entre los antropólogos, pero ya existía en el siglo X-XVIII. Pero entonces era una otra modalidad de las historias conectadas. Era aquí la historia conectada entre varios momentos del tiempo en España, Francia e Italia, con una realidad histórica desaparecida, que era la realidad de los incas, pero que se transmitía a través los textos de los cronistas. Y el más importante de todos ellos, era el Inca Garcilaso de la Vega, porque en los comentarios reales hay dos capítulos sobre los quipus y con la ambigüedad. Primero capítulo es un instrumento para hacer operaciones matemáticas o registrar números
En el segundo capítulo se piensa que a veces con los quipus se podían conservar las leyes, las costumbres, la historia y en la tensión entre lo matemático y lo discursivo, el objeto y la memoria era un tema que me parece interesante. Maestro Shaitek, ¿algún mensaje final que quiera dejar a los historiadores del libro y a los profesionales de la información documental en México? Hemos visto muchas cosas que son desafíos compartidos cada país, y no conozco bien la situación de México, porque el tema que tiene una urgencia o actualidad es el tema de qué leen los lectores de hoy. Y en cada país, no sé si es el caso en México, hay encuestas. En el caso francés es el Ministerio de la Cultura que cada 5 años hace una encuesta sobre las lecturas de los franceses. Y lo que era lo más interesante en la última, que era antes del COVID, para los datos de 2018, pienso, era demostrar que sí, para las generaciones después de 25 años, la lectura de los libros se quedaban como una lectura frecuente o vinculada con los libros impresos. Para los más jóvenes, entre 10, 15 y 25 años, había una disminución del porcentaje de la gente que decían que había leído por lo menos un libro en el año anterior. Y había una disminución de este porcentaje, lo que conducía a una disminución del porcentaje global. Y el criterio era, ¿usted ha leído un libro el año pasado? Y era siempre la misma pregunta. Y se venía la disminución del porcentaje global. ¿Por qué había esta disminución fuerte en las más jóvenes generaciones? Y la segunda observación era que para 15% de los que eran en la encuesta, eh, para 15% vivía ya en un mundo enteramente digital. No leían ni libros ni periódicos impresos, no salían para el teatro, los conciertos, los museos. Su existencia era ya una existencia cultural frente a las pantallas. Entonces son dos diagnósticos que pueden estar interesantes. Sé que en Brasil había encuestas paralelas que permitían confirmar o matizar este diagnóstico. No sé si existe en México, pero sería lo más urgente. Y me parece que todos los que se preocupan de los libros en México, profesionales, estudiantes, historiadores, críticos literarios, gente de la ciencia de la información, debe recoger este tipo de información sobre qué son, qué son los porcentajes de lectores de libros. ¿Leen libros electrónicos o leen libros impresos? Lo interesante era que en Francia, en muchos países de Europa, leer libro es todavía leer un libro impreso, y que el porcentaje de lectores de libros digitales era muy reducido, 5% me parece. Lo que no significaba que esta gente no estaba frente de las pantallas digitales, pero no para leer un libro. La idea del libro como arquitectura textual se mantenía vinculada con la presencia material del objeto libro por los lectores, para los lectores de libros. Y los que se disminuían y decían que nunca habían leído un libro, era también porque estaban viviendo dentro del mundo digital en el cual los textos no son libros, me son formas breves.
son fragmentos, son comunicación de las redes sociales, son las informaciones tomadas de un periódico digital, de una revista digital o extraído de un libro, no leído como libro, más como una fuente de fragmentos. Fragmentos que adquieren, evidentemente, en este caso, el estatuto de un enunciado autónomo, porque el fragmento supone que hay una totalidad en la cual se remite. No es el caso. Alors, bueno, esto me parece que es una tarea que se debe ver en todos los países, porque tal vez las historias de los países, las prácticas culturales son diferentes, y el diagnóstico no puede ser universal, inmediatamente universal. O lo puede ser tal vez, pero lo podemos decidir solamente si tenemos estudios para afirmarlo. Muy bien, maestro. Pues no queda sino agradecerle su tiempo, su disposición. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, de ANEF, también de la UNAM, que colaboraron en este apoyo. Y estamos muy agradecidos de que nos abra camino, nos dé nuevas pistas y también nos muestre un gran ejemplo como trayectoria en su investigación. Le mandamos un caluroso abrazo y que esté muy bien en Francia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Usted me manda las noticias a propósito de la difusión